generosidad. Y esta semana algo sucedió. ¿Saben qué noticia sucedió esta semana? Que algo que les haya llamado la atención. Esta semana pasó algo interesante. No sé si es lo mismo que yo pienso, pero esta semana se nos dijo que somos ¿cuántos en el mundo? 8.000 millones de personas. Nunca antes la Tierra había tenido tantas personas sobre la Tierra. Y todos nosotros queremos vivir bien. Ese es el gran problema. Entonces, es un lugar que se está poniendo cada vez más difícil. Y Colombia, pues, según lo que han dicho, dentro de ciertos años, si nosotros seguimos en las tendencias que estamos, va a ser un país de adultos. Parece que no nos estamos renovando y teniendo los hijos suficientes para que haya una generación de jóvenes más adelante, lo cual a mí me llama mucho la atención porque yo salgo a la calle y hay tanto joven, pero ¿saben qué? Las nuevas parejas no quieren casarse o no quieren tener hijos, y si quieren tener hijos tienen uno, tal vez, está bien, es respetable, totalmente respetable, pero el asunto es que para realmente crecer tiene que haber por lo menos dos o tres, y las familias están teniendo en promedio menos de 2 hijos. En promedio, no es un promedio, no que uno pueda tener hijo y medio, pero las estadísticas dicen que la gente está teniendo menos de 2 hijos. Así que ese es el futuro que hay. Ahora quiero dar gracias por mi hermano, venga, ven, porque él se va a ir de Bogotá con toda la familia. Entonces cuéntanos un poquito hacia dónde te vas a ir. Entonces se va a ir a La Plata, Huila. Alirio, cuéntanos, ¿cuándo van a salir? Pues ellos ya están allá. Ah, ellos ya se fueron. Bueno, la situación para ellos fue muy difícil. Ustedes saben quiénes son ellos, Cecilia, los niños y todo demás. Y se están yendo. Entonces me dijo, ora por mí, que nos vaya bien. Así que únanse conmigo, oremos por Alirio, bendigámoslo y a toda su familia. Señor, te pedimos por Alirio y su familia, por Cecilia, por los niños, por la niña, que tú los bendigas, que tú les prosperes. Aquí ha sido un poco difícil, ha sido complejo, es una ciudad complicadísima, todo el transporte, los costos, los tiempos, las oportunidades, a veces no se dan, no se les dieron. Parece que allí en La Plata, en Huila, pueden tener oportunidades, bendícelos, los enviamos. Yo sé que ellos allá encontrarán un lugar, encontrarán una iglesia, un pastor que les bendiga y que les ayude. Nosotros aquí les bendecimos, los enviamos con toda bendición. Pedimos que tú, Señor, les sigas proveyendo para todos sus hijos, que crezcan bien, que tú les prosperes, que ellos vivan caminos de prosperidad, porque tú eres un Dios que nos quieres dar y nos quieres bendecir. Tú no nos quieres ver en estas circunstancias difíciles todo el tiempo, sino que tú nos quieres bendecir. La educación de los niños, Señor, que tú les des para proveerles una buena educación, que puedan tener un empleo, que puedan salir de estas circunstancias de dificultad. Los bendecimos, Señor Jesús, que tú les proveas. Hasta el momento, tú les has provisto y a nosotros nos has usado para ser proveedores de Alirio y de su familia. Que tú, Señor, levantes personas allí donde van, que también les ayuden, abran caminos. Como decíamos, Señor, que tú les des gracia delante de personas para que se le den oportunidades y que también ellos tengan hábitos saludables en lo económico, en toda su vida, para que tú, Señor, pueda bendecirles abundantemente. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos al Padre. Amén. Amén. Alirio, que les vaya muy bien. Bendiciones. Muy buen día. Bueno, y buen viaje. Les dejo ahora sí para el sermón. Entonces, ahora mi querido hermano Andrei, que tiene buenas noticias para nosotros. Bien puedes, Andrei. El mensaje, el mensaje de... No, está ahí, ya lo...
Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Muy contento de poder hoy entregarles este mensaje que hemos preparado. Muchas gracias. Hoy el mensaje lo hemos denominado Mi casa y yo viviendo el Adviento. Ya un poco vamos a saber qué consiste el Adviento, qué es. Este mensaje lo hemos basado en el capacitador, un mensaje que nos trae nuestra hermana Gillian Morrison, pastora asociada de Canadá, y un escritor, Justin Holcomb, que es un predicador reformado, digámoslo así, viene como de la Iglesia Católica y tiene su familia y todo eso. Entonces es como que hay una combinación muy bonita de este mensaje que hemos preparado para el día de hoy. Mi casa y yo viviendo el Adviento. Se llama. Bueno, primero que todo quiero que analicemos esta imagen. ¿Listo? ¿La ven ahí? Ahí vemos varios elementos de la época actual. Sabemos que cada vez nos recortan más el tiempo de la Navidad. ¿Sí se han dado cuenta? Los mensajes antes de Navidad empezaban en diciembre. Ahora, después empezaron en noviembre. Y ahora ya casi que empiezan en octubre. Ya le empiezan a uno a enviar mensajes acerca de la Navidad, todo eso. Las emisoras, empieza la publicidad cada día a bombardearnos muchas veces de regalos, de mensajes, la típica cancioncita de Café Águila Roja, ¿sí se acuerdan? ¿Sí la han escuchado? Y se lleva años esa canción. Pero entonces ahí hay varios como actividades que se desarrollan, ¿sí? Como preparaciones. Una de esas, ¿cuál es? Comprar regalos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las personas normalmente en Navidad? Comprar regalos. Y muchas veces, ¿qué lo hacen desde cuándo? Desde noviembre, ¿cierto? Ya ahorita sacan que Black Friday, y el Black Friday es en noviembre. Entonces, las personas dicen, nos empiezan como a configurar mentalmente de que en noviembre es más barato que en diciembre, ¿cierto? Ya todos decimos, no, es que tenemos que comprar en noviembre porque en diciembre ya se nos encarecen las cosas. ¿Qué otro elemento hay? ¿Qué otra actividad hay? La cena navideña, ¿cierto? Y la cena navideña implica el pavo, pues ya porque nos empezaron a traer todo el anglosanismo de traernos esas costumbres americanas de traer el pavo. Por eso es que muchos hogares ya no comen el tamal que se comía antes, el ajiaco que se comía antes, sino ahora se comen el pavo, ¿cierto? Entonces, pero entonces ya las personas empiezan, no, es que toca comprar que las galletas, que la natilla, que el buñuelo, que una cosa, y entonces empiezan a prepararse psicológicamente sobre eso. Otro aspecto, la decoración, ¿no? Ayer veía un meme y decía, ¿quieres ir conmigo al Dollar City a comprar, a ver cosas de Navidad? Entonces, ya nos empezamos a preparar que el árbol de Navidad, que las luces, que las bolitas, que la decoración, todo se decora ahora, o sea, hasta el baño se decora, ¿cierto? ¿Cuántos se decoran el baño? ¿Cierto? Bueno, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto, ¿cuál es? Las vacaciones, ¿no? Pero esas ya no vienen desde noviembre, esas ya vienen desde antes, porque empiezan a comprar vuelos como desde marzo, planes de viaje desde mucho antes. Entonces todo el mundo empieza a correr en una carrera de preparación de una época, ¿cierto? Todos empezamos de una u otra forma a configurar en nuestra mente que tenemos que hacer algo porque algo especial viene, ¿sí?
Pero entonces nos preguntamos, ¿cuánto dinero invertimos en toda esta preparación? ¿Cuánto dinero usted podría decir, yo invertí tanta plata el año pasado? ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicamos durante toda esa preparación? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a él? Entonces, por ejemplo, para el regalo de los niños, que para el regalo de la suegra, bueno, ese casi no le invierten tiempo a algunos, que para el regalo de la familia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le invierten? Entonces, ahí empezamos a analizar. ¿A quién involucramos en ese proceso? Ah, que yo me voy con mi hermana, vamos a comprar allí, vamos a ir. Todos nos involucramos en la familia en este proceso, ¿sí? En esta preparación que estamos haciendo. Y eso lo hacemos cada año, ¿cierto? Cada año es lo mismo. Cada año siempre viene, se acaba, mejor dicho, desmontan las máscaras del 31 de octubre y arrancan el montaje de los árboles de Navidad. Y así es cada año, cada año. Pero entonces la pregunta es, ¿realmente nos estamos preparando para lo que representa la época de Navidad? ¿Hay una verdadera preparación para ello? Esa es la pregunta. Y por eso hoy quiero hacerles esta pregunta. ¿Sabían que existe otro tipo de preparación antes de la época de Navidad? Otro tipo de preparación que es totalmente diferente a que es totalmente distinto a estar corriendo, a comprar regalos, o de pronto estar preocupados porque a dónde nos vamos a ir de viaje, o preocupados por qué cena vamos a dar en Navidad, ¿sí? Recogiendo la plata de la familia, haciendo la vaca, ¿sí? Sabíamos que existe otro tipo de preparación antes de la época de Navidad. La palabra Adviento proviene de la palabra latina adventus, que significa venida o llegada, ¿sí? Los estudiosos creen que más o menos en el siglo IV, V en España, se empezaron a preparar se empezaron a hacer unas temporadas de preparación para lo que se denominaba el banquete de la Epifanía, ¿sí? Que es en el mes de enero, que se celebra la encarnación de Dios, representada en la visita de los sabios al nacimiento del Señor. También el bautismo en el río Jordán del Señor Jesús y el primer milagro que se desarrolló en Canaán. Todo eso estaba unido a esa celebración. Durante esta temporada, los cristianos ¿sabían cuánto pasaban? 40 días en oración y en ayuno. Pasaban ese tiempo. ¿Para qué? ¿Para comer más en diciembre? ¿Ustedes creen que ellos se preparaban en ayuno para comer más en diciembre? No, no era así. Originalmente había una relación entre la época de lo que significaba la natividad, la Navidad, que era el nacimiento del Señor, con lo que representaba el Adviento, la esperanza, el deseo de poder conmemorar, de poder celebrar, de poder recordar el nacimiento de Jesús. ¿Mm? Hay 3 advientos o 3 venidas que como los denominamos. Está el adviento o el advenimiento de Cristo en Belén. Ese es uno de ellos. Otro de ellos es el advenimiento de Cristo en su segunda venida. Y otro es el advenimiento de Cristo en nuestras propias vidas. ¿Sí? Cada uno de ellos requiere una preparación. ¿Sí? Cada adviento requiere una preparación. Para poder, el adviento de Cristo en Belén, que es el nacimiento, requirió una preparación. ¿Ustedes se acuerdan? Todo ese proceso del ángel Gabriel con María, con José, después los pastores, después los sabios,
¿sí? Todo eso requiere una preparación, pero también poder recordarlo nosotros requiere una preparación de parte de nosotros. ¿Y cuál es esa preparación? ¿Comprar regalos? ¿Separar el viaje de diciembre? ¿Cuál es la verdadera preparación en todo ese, en todo ese aspecto, en toda esa esperanza que tenemos y poder recordar y poder celebrar y poder conmemorar un tiempo tan especial? Ahora, el advenimiento de Cristo en su segunda venida también requiere una preparación. Recuerden que el Señor Jesús nos empezaba a enseñar acerca de la preparación y de la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo a través de una serie de parábolas. ¿Sí se acuerdan la parábola, por ejemplo, de las vírgenes? De cómo unas de ellas estaban alistando el aceite y habían otras que no estaban alistando su aceite, que no tenían listo el aceite de sus lámparas. ¿Sí se acuerdan? Y el aceite es esa representación de la presencia de Dios en las vidas de cada uno de ellos, de cada una de ellas. Y así pasa con la segunda venida de Cristo. Por eso les decía el Señor Jesús a algunos, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe, ¿sí? ¿Estaremos preparados? ¿Habrá una preparación? ¿Sí? ¿De qué manera, cómo nos estamos preparando para la segunda venida? ¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos anhelando que esa segunda venida se dé? Entonces, ahí es donde ahí es donde se identifica que también para este Adviento debe haber una preparación. Pero también para el Adviento de Cristo en nuestras propias vidas, ¿sí? Que es la esperanza de la obra maravillosa de Dios, la obra maravillosa de Cristo en nosotros. Lo que Él hace a través de su poder, de su gracia, de lo que Él hace a través de su sanidad, de cómo nos santifica, de cómo nos prepara para poder nosotros disfrutar y poder recibir su presencia en nosotros. ¿Listo? Cuando la iglesia vive el Adviento cada año, hace presente la antigua expectativa del Mesías, ¿sí? Cuando cada año nosotros tenemos la posibilidad de prepararnos previamente a esa época de Navidad, a esa época de celebración, de conmemoración, de recordar el nacimiento de Jesús, pero no solamente el nacimiento, sino el sacrificio de su obra. Cuando nosotros hacemos eso, estamos compartimos esa larga preparación en la venida del nacimiento del Señor. Nosotros como que estamos renovando ese ardiente deseo porque Cristo vuelva nuevamente, ¿sí? Cuando la iglesia anda en contra o va en otra dirección de lo que va el mundo, ¿sí? ¿El mundo cómo va? El mundo va hacia la celebración, ¿sí? Entonces, el mundo está afanado por comprar regalos, el mundo está afanado por decorar la casa, el mundo está afanado por viajar, pero cuando la iglesia va en otra dirección y la preparación de la iglesia es totalmente diferente, cuando la preparación de la iglesia es, vamos a ser un poco más sensibles con nuestra familia, vamos a visitar a algún enfermo, cuando decimos en nuestro corazón, vamos a preparar esa venida del Señor de una manera especial. Vamos a hacer un devocional en familia. Vamos a dedicar un tiempo más a reflexionar acerca de lo que significa el nacimiento. Cuando eso suceda, es cuando una revelación, cuando un deseo empieza a sembrarse en nuestros corazones y empieza a crecer una llama diciendo qué importante es poder sentir y anhelar el deseo de que Dios esté con nosotros nuevamente, de que Cristo venga. Ahí es cuando realmente nosotros anhelamos que Jesús venga nuevamente. Y esa es la forma como la iglesia se une en un deseo de decir, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, ¿sí?
O sea, que ya no priman mis deseos de celebración. No significa que la celebración, que el compartir en familia, que el tener un tiempo de descanso al final de año, de compartir regalos, esté mal. Eso no significa eso. Lo que quiere decirnos esta preparación es que hay algo mucho más profundo, mucho más excelente que eso, ¿sí? Y es poder prepararnos, poder ir y reconciliarnos con alguien que de pronto hemos tenido algún conflicto, ¿sí? Es dedicar un poco más tiempo a meditar en Dios, a meditar en su palabra, ¿sí? Esa es la representación y esa es la preparación que nosotros tenemos. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza en esta época? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Mm? ¿Realmente estamos anhelando que Dios entre en nuestras vidas y haga su obra en nosotros? ¿Qué es lo que realmente anhelo para mí y para aquellos que me rodean? Y vamos a ver un ejemplo de alguien que estaba contrario, como yo les decía, el mundo va hacia acá. Y es un afán, y es una necesidad de comprar, y es una necesidad de gastar, y es una necesidad de, de, de celebrar. Y hay personas que, hay hogares que la cena es así de chiquitica, pero el trago es como así de grande, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la verdadera anhelo, la verdadera preocupación, el verdadero interés, la verdadera preparación que tenemos que hacer? ¿Qué realmente estamos anhelando nosotros en esta época de preparación? Vamos a ver ese ejemplo. Miremoslo en Mateo 3, 1 al 3. Dice Mateo 3, 1 al 3, dice, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, eso se refería a José y María, vino Juan el Bautista. ¿Quién vino? Juan el Bautista, ¿cierto? Y él empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir. ¿Sí? Normalmente cuando Dios quiere llamar a las personas a una transformación, a lo que denominamos nosotros un arrepentimiento, nos llama a cambiar es nuestra forma de pensar. ¿Sí? Porque cuando yo cambio mi forma de pensar, normalmente voy a cambiar mi forma de ver las cosas, de vivirlas, de experimentarlas. Entonces Juan les estaba diciendo a ellos, cambien su forma de pensar y de vivir. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Entonces no sabía que ya estaba prácticamente ahí con él. El reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan, a él, cuando decía, alguien grita en el desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque ¿quién lo escucha a uno en el desierto? Difícilmente, ¿cierto? Y a veces nos pasa en muchas ocasiones que nosotros estamos con nuestra familia y desearíamos que ellos conocieran un poco más de Dios, experimentaran la gracia, el amor de Dios. Y a veces nos sentimos como gritando en el desierto, ¿cierto? O con amigos o compañeros que de pronto no experimentan ese anhelo. Y así le pasaba a Juan un poco. Pero el desierto también implica
la necesidad que hay, la necesidad de que las personas, de que todos en nuestras familias, en nuestros hogares, puedan conocer un poco más de esta esperanza. Entonces decía, alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Eso decía Isaías hace mucho tiempo de Juan el Bautista. Por eso la pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza en esta época? ¿Saben cuál era la esperanza de Juan el Bautista? La esperanza de Juan el Bautista era, yo no he visto a nadie, a mí me dijeron que alguien viene. Juan el Bautista no había visto al Señor, por eso dice, aunque ni siquiera sabía que él estaba cerca, él decía, el reino de Dios está cerca. ¿Sí? Juan estaba basando su anhelo en una esperanza, en algo que no podía ver, en algo que no podía palpar. Por eso decía, él se refería, por eso él anhelaba que poder que las personas entendieran que había algo mucho más especial, mucho más excelente de lo que estaban viviendo. Y de una u otra forma, esa es la invitación que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es el anhelo que tenemos? Y es ese anhelo compartirlo con los demás. Juan no fue egoísta. Él quiso compartir con todos la posibilidad de que las personas comprendieran de que había algo mejor, de que el reino de Dios estaba cerca y que estaba ahí para ellos. Entonces, él no fue una persona egoísta. Y por eso, aunque gritaba en el desierto, buscaba que las personas vinieran a él, porque él sabía lo que venía. Él sabía y por eso lo anhelaba en su corazón profundamente. Ahora miremos cómo fue cumplido su anhelo en Juan 1:29. ¿Alguna vez usted ha tenido que esperar algo? Yo ahorita estoy esperando a alguien. Eh, a veces esperar es difícil, ¿cierto? La otra vez fui a comprar unos zapatos por internet porque no los conseguía por ningún lado, entonces los compré por internet. Y me llegaron, pero me llegaron, no me quedaron bien, entonces me tocó devolverlos. Y llamé a la oficina de servicio al cliente y me decían, no, se demora como 20 días para que se los vuelvan a traer. Y yo, no, yo cancelo eso. ¿Por qué? Porque es que a uno no le gusta esperar, ¿cierto? Uno no tiene paciencia muchas veces. Y a veces cometemos errores y nos aceleramos por algo, porque no esperamos, no tenemos el deseo o el anhelo profundo de decir, uy, yo deseo esto, pero pues ese anhelo como que lo lleva a uno a cometer locuras muchas veces, ¿cierto? Y yo creo que es difícil esperar, ¿cierto? Muchas veces nos han cuestionado porque, porque dice, ¿y tú por qué no tomas esta decisión? No es que yo estoy esperando en el Señor, ¿cierto? Nos cuestionan, nos dicen, pero usted, ¿por qué? Hágale más bien. Por ejemplo, esperar cuál es la persona adecuada para uno, ¿sí? Con quién se debe casar. Es difícil, es complejo, ¿cierto? Pero qué bonito es cuando uno ve llegar esos zapatos, que ahora sí le quedan buenos. Qué bonito es cuando uno ve llegar aquello que tanto esperaba, ¿cierto? Los que han tenido hijos o las que han tenido hijos y hijas, muchas veces ver aquello que uno tanto esperó es muy especial.
Y a Juan le pasó eso. Al día siguiente, cuando vio que Jesús venía hacia él, dijo, yo creo que él se puso súper feliz. Dijo, miren, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Yo creo que él le cambió la cara, mejor dicho. Dijo, por fin lo que yo tanto anhelaba, por fin lo que yo tanto deseaba ver. Pero Juan era una persona muy especial porque Juan no se quedó con solo con lo que él podía experimentar. Él les dijo, miren, él no dijo, ay, mire, ay, sí, señor, venga, venga, charlamos acá un rato. No, él le dijo, miren, a todos, miren, ahí está. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería, ¿sí? Cuando les estaba diciendo, hay un hombre que viene después de mí, que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar. Miren lo tan importante lo que él dice ahí. Yo no lo conocía. A mí me dijeron, mis papás, el Señor, a través de la comunión que yo tenía con él, mi papá me dijo, mi papá que era sacerdote, mi mamá también que era una mujer devota, me dijo, tú vas a ser el que va a dar el mensaje, tú tienes un mensaje especial para dar. A mí el Señor después me fue diciendo, pero yo no conocía a nadie. ¿Se imagina que a uno le digan, no es que usted tiene que ir a gritar en el desierto que ya viene el reino de los cielos? Pero ¿cómo así yo? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Sin saber si se va a cumplir o no se va a cumplir. ¿Cuántos muchas veces nos han dicho, usted qué tanto espera el Señor? ¿Por qué se demora su venida? ¿Cierto? ¿Nos ha pasado? ¿Qué tanto va a la iglesia? Dice, tanto hay en la iglesia, lamber ladrillos, muchas veces. Y miren lo bonito de Juan el Bautista. Yo ni lo conocía, pero aquí está. ¿Sí? Pero ¿por qué había algo en el corazón de él? Y era ese fuego y ese profundo anhelo de poder ver esa promesa cumplida, ese anhelo cumplido, esa esperanza cumplida. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que lo mantenía a él en eso? Lo mantenía su preparación, ¿sí? Así era que lo mantenía con esa promesa cumplida. Porque muchos cristianos y cristianas se decepcionan de la fe, se decepcionan del evangelio, porque no mantienen preparándose para poder anhelar, para poder ver cumplida esa esperanza, ¿sí? Y no experimentan la obra de Dios, ese adviento en su propia vida, esa propia esperanza en su propia vida. ¿Sí? Ese fuego se va apagando, se va diluyendo, y entonces empezamos con los afanes de las otras cosas, de realmente cosas que de pronto no, no tienen esa importancia, esa validez que de pronto sí tiene la esperanza de un glorioso eterno. Pero entonces decía, yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar. ¿Sí ve? Yo vine a preparar. Yo vine a hacer la obra que me permitió llevar a esta esperanza a un feliz término. Con aguas para que así Israel pudieran darse cuenta de quién es Él. En la medida que nosotros nos preparamos para ese adviento, para poder proclamar ese nacimiento, para poder anhelar esa venida del Señor, pero en nosotros mismos preparamos esa venida de Dios, en nosotros es en la medida que los demás vamos a poder proyectar ese anhelo en los demás y decir, ve, tú tienes algo muy especial y es esperanza, ¿sí? Decían algunos judíos de la época de cuando estuvieron en los campamentos nazi, nos podrán quitar lo que sea, nos podrán quitar nuestro,
nuestros votos, nos podrán quitar nuestras ropas, nos podrán quitar lo que sea. Lo único que no nos van a poder quitar es nuestra esperanza. ¿Sí? Eso es lo único que nosotros no nos van a poder quitar. Y de esa forma es lo que el mundo no nos va a poder quitar. Nuestra esperanza gloriosa en el Salvador. Tanto en nosotros, experimentada, como en su segunda venida. ¿Mm? Entonces aquí encontramos un vivo ejemplo de alguien que no iba anhelando lo que el mundo. Y en contraposición, vemos, por ejemplo, un Judas Iscariot. ¿Qué anhelaba él? Él anhelaba que Jesús fuera el libertador, pero con armas, con todo el pueblo, con las guerrillas, todo. Vamos a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. ¿Sí? Y hubo una decepción. ¿Sí? Y esa decepción lo llevó a un suicidio, un fracaso en su esencia, porque no anhelaba realmente lo que realmente vale la pena anhelar. Entonces, vemos uno que iba por un camino, pero el otro que tenía una esperanza, ¿verdad? Gloriosa. Pero entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo vivimos ese Adviento en mí, primero, y con mi familia? ¿Cómo lo vivimos? ¿Sí? Tradicionalmente se han utilizado algunos símbolos que vienen desde mucho tiempo atrás, y a veces hay símbolos que uno encontraba en la casa, pero yo decía, pero ¿esto por qué? ¿Sí? Yo, por ejemplo, en la casa había una corona así. Y yo, ¿por qué esa corona así? ¿Por qué la hacen así? ¿Qué simbología tiene? Resulta que hace mucho tiempo existían, digámoslo, la corona como tal, esa corona que está representada allí, es un símbolo del Adviento. Fue creada en 1839 por un ministro luterano. Él construyó una corona, él tenía un hogar de niños y él quería demostrarles a los niños cómo prepararse para la época del nacimiento del Señor, para la celebración como tal. Entonces él construyó una corona y colocó 20 velas rojas, ¿sí? Y 4 velas blancas. En esas velas rojas, las velas rojas se encendían entre semana, ¿sí? De lunes a sábado se encendía. Y las velas blancas se encendían los domingos, que ellos tenían una celebración especial. A la corona, digámoslo, las tradiciones fueron adicionándole algunos elementos, ¿sí? Dentro de esos elementos, digámoslo, fueron las ramas de pino. Y las ven ahí, las ramitas de pino. Las ramas de pino simbolizaban la vida eterna. Y la corona simboliza el círculo de la corona, nos recuerda, ese era el mensaje que querían dar a través de ese símbolo. Simbolizaba el amor sin fin de Dios. Algunas veces, algunas coronas les colocaban arándanos, ¿sí? Arándanos secos, que simbolizan el sacrificio de Cristo. Y las piñas, estas piñas, ustedes ven ahí, simbolizan la nueva vida a través de la resurrección en Cristo, ¿sí? Y adicionalmente, habían 4 velas. Esas 4 velas eran los temas que se utilizaban para poder hacer la preparación de ese Adviento, ¿sí? Y en esos 4 temas eran estos: esperanza, fe, alegría y paz. Eran 4 temas específicos en los cuales se hacía énfasis para hacer la preparación. Yo quise traer estos 4 temas un poco para ver cómo de una u otra forma nosotros debemos estar
constantemente preparados en nuestras vidas, tanto para el adviento de en nosotros mismos, como para la segunda venida, como para poder proclamar y recordar ese nacimiento y ese sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, veamos Hebreos 10:23. ¿Qué nos dice? Hebreos 10:23 nos dice lo siguiente. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos nosotros para la segunda venida del Señor? ¿Cómo nos preparamos nosotros para proclamar de Cristo? ¿Cómo, en su nacimiento? ¿Cómo nos preparamos nosotros para poder recibir y para poder experimentar a Dios en nosotros? Manteniéndonos firmes en algo que es nuestra esperanza, ese anhelo, como lo hizo Juan el Bautista. Así, de esa forma es que nosotros debemos prepararnos y mantenernos firmes, firmes en la esperanza de que tenemos un Dios bueno, de que tenemos un Dios de gracia, de que tenemos un Dios que realmente está pendiente de nosotros, ve por nosotros y está atento a nosotros. En todo momento, en todo lugar, en cada aspecto de nuestras vidas. El domingo pasado tuvimos la revelación de sexo de nuestra hija, de lo que iba a ser o de lo que es. Entonces, es niña, entonces muchas veces ese tipo de revelaciones y ese tipo de celebraciones que se hacen nos demuestran es cómo algo que anhelamos y algo que deseamos se puede ir haciendo realidad. Hace mucho tiempo yo venía orando por tener otro bebé, otro hijo, otra hija. Y como que no se nos daban las cosas, ¿sí? No salían las cosas. En una oración que tuve con Dios, Dios me revelaba cómo Él anhelaba de una u otra forma bendecir mi vida a través de lo que yo le estaba pidiendo. Sentía en mi corazón algunas seguridades frente al tema de que iba a ser niña, de que ibas del anhelo de lo que Dios quería hacer con este propósito, y es porque mi anhelo era, y mi deseo y mi oración era, Señor, dame la posibilidad de tener otra niña para que pueda ser, otro hijo para que pueda compartir con mi otra hija y que puedan estar unidas, porque el día de mañana cuando nosotros ya no estemos, que ellas puedan estar juntas, ¿sí? Sabemos que a veces los hijos solos, pues, cuando no tienen una familia grande, pues tienen que enfrentar muchas cosas solos y pues, digámoslo, solo depende muchas veces de los amistades, de todo eso que sea que hagan. Y fue muy bonito y muy especial recibir esa afirmación de Dios y esa respuesta de Dios frente a esa oración y esa confirmación de que sí, pero que debía velar porque las niñas estuvieran juntas, porque estuvieran unidas. Entonces, frente a los deseos, este ejemplo simboliza un poco es cómo debemos permanecer firmes ante la esperanza, ante el deseo, ante el anhelo de lo que Dios cumplirá en nosotros. Si Él cumplió que va a transformar nuestra vida,
si Él prometió que va a transformar nuestra vida, si Él prometió que Él vendrá, si Él prometió que Él podrá hacerse cargo de nuestra familia, Él lo va a hacer, ¿sí? Él lo va a hacer. Y eso es muy especial. Eso es muy bonito saber tener la confianza y la firmeza de que Dios lo va a hacer. Pero hay algo muy especial en esa escritura y lo dice ahí al final. Dice, no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. ¿Sí? No dejemos de compartir. Pero ¿cómo van a verlo? ¿Cómo voy a tener la libertad de compartir a los demás? Cuando ven, ¿sí? Cuando ven mi vida. Cuando ven que yo soy un hombre, una mujer que me preparo en ese adviento, en esa venida del Señor. No solamente en su segunda venida, no solamente en el nacimiento o en la proclamación o en el recordatorio del nacimiento en la Navidad, sino también cuando me preparo para lo que Dios está haciendo en mi obra, en mi vida, su obra que está haciendo en mi vida. Eso las demás personas lo ven, ¿sí? Uno dice, esta persona es diferente. Si esa persona es diferente, cualquier mensaje que esa persona le vaya a dar mostrando la gracia de Dios, esa persona lo va a impactar, ¿sí? Pero si yo, como decía el pastor ahorita, solo hablo pero no vivo, no, difícilmente las personas van a generar confianza, ¿sí? Eso es bien importante. Bueno, la segunda vela, que es la fe. Esos son simbologías, pero son simbologías muy especiales que nos ayudan a cómo nosotros poder prepararnos frente a él. Hebreos 11:27, ¿qué nos dicen? Dicen que por la fe Moisés salió ¿de dónde? De Egipto, sin temer al enojo del rey. Siguió firme, como si estuviera viendo a quién, al Dios invisible. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Yo no lo conozco, no sé quién es. Yo no sé quién es. Lo único que sé es que estoy esperando. Imagina que ustedes lo pararan en un puente y le dijeran, espere que ya viene alguien por usted. Y uno ahí se desespera, ¿cierto? Empieza a mirar el reloj. Y Moisés dice que salió de Egipto sin temer al faraón. No le temió al faraón. Él salió de Egipto con toda la firmeza. Él sabía que atrás se iban a venir unos carros, se iban a venir con todo, pero él salió de Egipto con toda la tranquilidad. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme. Y esa es la forma de nosotros podernos mantener firmes. Karl Barth, que es un predicador calvinista, dice, promesas cumplidas y por cumplirse están relacionadas. Estamos hablando del nacimiento del Señor Jesús y su sacrificio que ya se dieron por otra promesa que está por cumplirse, que es su segunda venida, ¿cierto? Están relacionadas la una con la otra, así como le está relacionada el alba y el ocaso. Ambos prometen y cumplen. Es por fe cumplida que nos aferramos a las promesas cumplidas. ¿Sí ven? Si yo creo firmemente en el nacimiento, en la resurrección, en el sacrificio de Cristo, voy a creer firmemente en que Él va a volver, ¿cierto? Muchas veces nos dicen, ay, pero eso no sucede, no ha sucedido, ¿qué pasa? Pero eso se da porque yo creo firmemente en que Él nació, que Él murió, que él se sacrificó por mí. Es cuando yo tengo esa firmeza en esa fe de ese nacimiento que yo creo que realmente Él va a volver de nuevo. Así es como se da. La alegría, Romanos 15:13.
Dice, que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Siempre cuando nosotros nos preparamos en esperanza, en fe, en el gozo del Señor, podemos impactar a otros. Pero se dice, así también tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a empezar a obrar en nosotros y va a poder impactar a los demás y decir, ve, qué bonito que usted tenga esperanza, qué bonito que usted aún se mantenga firme en su fe, se mantenga firme en su convicción, se mantenga firme en su conocimiento de Dios, porque eso me trae esperanza a mí. Y eso me muestra que realmente hay algo mucho más excelente de lo que hay acá en la tierra. Y la paz. Juan 16:33. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Ellos los expulsarán de las sinagogas. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que estará sirviendo a Dios. Harán esto porque no conocen a mí ni a mi Padre. Pero les digo esto para que cuando llegue ese momento recuerden que yo sé, yo se lo había dicho a ustedes. Esta es una invitación del Señor que aún en medio de la aflicción tengamos la paz y la seguridad de que en nuestra fe Él está con nosotros. Esta es una forma de poder prepararnos hacia el Adviento, no solamente nosotros, sino nuestra familia. Cómo involucramos a nuestros hijos, cómo involucramos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, cómo involucramos a todas las demás, a nuestros hermanos, hermanas, ¿sí? Cómo nos involucramos todos en este propósito de prepararnos para tener una celebración, no solamente la celebración del nacimiento, sino la celebración de la segunda venida, la celebración de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y hay una invitación a tener un tiempo de poder reorganizar nuestras prioridades, ¿sí? Lo que yo les decía ahorita, ¿cuál es la prioridad? ¿Los regalos o cuál es la verdadera prioridad? A poder desacelerarnos de todo este mundo que nos quiere llevar con un afán hacia algunas cosas y podernos llevar a una reflexión en familia, a un momento. Precisamente en diciembre la iglesia prepara un tiempo de novenas virtuales, que es un momento donde nos podemos tener un tiempo de reflexión, ¿sí? De preparación también de ese tiempo. Y de priorizar el tiempo, priorizar cuáles son nuestros tiempos, ¿sí? El tiempo que le dedicamos a Dios, el tiempo que le dedicamos a nuestra familia para poder buscar de Dios, el tiempo que le dedicamos a entender un poco esa esperanza que tenemos en nuestro, que tenemos por delante. Bueno, ese fue el mensaje del día de hoy. Poder decirles a ustedes, tengamos esperanza, que nuestra esperanza sea firme, así como la de Juan el Bautista. No podemos ver algunas cosas, no podemos sentirlas, no podemos experimentarlas, pero de una u otra forma, en la medida que nosotros tengamos fe, vamos a ir pudiendo experimentar y sentir y vivir esa esperanza gloriosa de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a hacer una oración. Muchas gracias por escuchar atentos, por disponer su corazón para este tiempo tan especial de poder dedicarnos, de tener esa esperanza. Señor, sabemos que muchas veces esperar es difícil. Muchos hemos estado esperando la conversión de alguna persona y que esa persona pueda creer.
Algunos hemos esperado, Señor, una promesa que anhelamos con todo nuestro corazón, pero la esperanza a veces se diluye, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. A veces somos cuestionados, nosotros mismos cuestionamos nuestra fe, cuestionamos tu existencia, cuestionamos muchas cosas, Señor. Pero qué bonito es saber que tu Santo Espíritu puede renovarnos, puede prepararnos para poder tener una esperanza gloriosa, una esperanza firme, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede hacer la obra de transformación en nosotros. Es lo que anhelamos el día de hoy. Por favor, aviva nuestra fe para que tengamos una esperanza. Mira ese ejemplo tan bonito de Juan el Bautista, Señor, que aunque no te conocía ni te había visto, trabajaba día a día por bautizar a la mayor cantidad de personas, solamente porque esperaba la promesa cumplida, la promesa venidera. Señor, ven pronto, Señor, y permítenos ver cumplida esa promesa por la cual muchos y muchas de nuestros hermanos y hermanas han anhelado y anhelan. Aún dormidos en sus tumbas, sabemos que la anhelan, Señor. Anhelan ver esa promesa cumplida. Y gracias por permitirnos experimentar la promesa tuya en nosotros. A través de tu Santo Espíritu, poder experimentarte a ti y poder experimentar tu gracia es lo más maravilloso, Dios. Muchas gracias, Señor. Qué bueno eres. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Te ha enseñado su grandeza, mostrado su belleza, de su grandeza, de su salvación. No cantaré, ha cambiado mi tristeza, pero mi cabeza, dentro de su belleza, de su redención. No cantaré, y al rey me han enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, mostrado su belleza, de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, nombrado mi tristeza, mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, y al rey, oh Santo, al rey, oh Santo, asombro, de maravilloso, derramo, eres reina
Glorioso, hermoso, Señor, en estos días de preparación, ayúdanos a preparar nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida, en todo lo que tú estás haciendo y que son promesas seguras. Ayúdanos a creerlas y a proclamarlas. Tú eres nuestro Rey. En esta semana, guárdanos, bendícenos, Señor, déjenos, danos gracia ante personas, ante nuestros jefes, en donde nos movemos, en donde trabajamos. Señor, que tú abras puertas para nosotros en esta semana, nos bendigas con toda bendición tuya. Señor, guárdanos de personas violentas, de personas que nos quieran robar, atracar, guarda nuestras pertenencias, sí, Padre. Cuida nuestra vida, sobre todo del enemigo, del maligno, de malas acciones, pensamientos. Guárdanos, Señor, guarda nuestro ser. La protección tuya esté siempre sobre nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy buen día.